Hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a empezar a trabajar con los temas del tercero. Vamos a seguir trabajando con números conocidos, números con los que ustedes trabajaron creo que en primaria y un poco en la secundaria, pero le vamos a poner un nombre especial. ¿Qué conjuntos numéricos conocemos? Y nosotros conocemos a los números naturales, que son los que nos enseñaron en la primaria, que son los que se utilizan para contar, el 1, el 2, el 3, el 4, etc., hasta el infinito. Y en segundo año ustedes trabajaron con los opuestos de estos, inclusive el 0, que formaban el conjunto de números enteros, que también son infinitos, menos 3, menos 4, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, ¿sí? 1 millón, menos 1 millón. O sea que conocemos los números naturales y los números enteros. Pero estuvimos trabajando hace poquito con otros números y no están ahí. Los números decimales, eso no los trabajamos, pero lo podríamos haber trabajado. Pero sí las fracciones. Y las fracciones no están ni en los naturales ni en los enteros. ¿Qué pasará con las fracciones? ¿Dónde están las fracciones? ¿Dentro de qué conjunto van las fracciones y los números decimales? Bueno, las fracciones y los números decimales, junto con los enteros y también los naturales, forman un conjunto un poco más grande, ¿sí? Este conjunto se llama conjunto de números racionales. Podemos decir que los racionales va a ser un conjunto formado por todos los números que se pueden escribir como fracción. O sea, cualquier número que se pueda expresar como una fracción es un número racional. Hay números decimales que se pueden escribir como fracción y los números enteros se pueden escribir como fracción. Trabajemos un poco con los decimales. Recordemos que un número decimal tiene dos partes, una parte entera y una parte decimal. ¿Cómo se clasifican estos números decimales? Bueno, vamos a ver que estos números decimales se clasifican en tres grupos. El primer grupo lo vamos a llamar decimales exactos. El segundo grupo los vamos a llamar decimales periódicos puros. Y el tercer grupo lo vamos a llamar decimales periódicos mixtos. Los exactos son aquellos números que después de la coma tienen una cierta cantidad de cifras y se terminan. O sea, no tienen infinitas cifras después de la coma. Por ejemplo, 0,75, 1,248 menos 0,04. Los periódicos puros son aquellos que después de la coma, o sea su parte decimal, está formada por uno o varios números que se repiten infinitamente. Por ejemplo, el 0,6, 6, que se repite el 6 infinitamente, el 0,6 es un número decimal periódico puro. El 0,24 es otro número decimal periódico puro, porque se repite el 24. Los periódicos mixtos, en su parte decimal, tienen una mezcla de los dos. Hay una parte que es periódica y una parte que no. Fíjense que la parte que no es periódica está entre la coma y el número periódico. A ver, veamos un cuadrito para que nos quede un poquito más claro. Fíjense que en esta columna hay números que son decimales exactos, decimales que son periódicos y decimales que son periódicos mixtos. Hay periódicos puros y periódicos mixtos. Bueno, ¿qué tipo de decimal es 2,65? Como después de la coma hay una cierta cantidad de cifras y se terminó, es un decimal exacto. Por lo tanto, no tiene parte periódica ni parte no periódica. ¿Qué tipo de decimal es 4,5555? O sea que es el 4,5 periódico. Por lo tanto, es un decimal periódico y puro porque se repite el mismo número. Tiene una parte periódica que es el 5 y no tiene parte no periódica. El 0,288888 y ese punto suspensivo dice que el 8 se va hasta el infinito, es un decimal periódico también, pero mixto, porque después de la coma está el 2 y después aparece el 8 que se repite. Entonces tiene parte periódica, que es el 8, y también tiene parte no periódica, el 2.
es mucho más fácil trabajar con fracciones que con números decimales. Entonces, si tenemos que hacer una operación, es mucho más sencillo que esa operación se haga con fracciones. Ahora, ¿estos números decimales se pueden pasar a fracción? Sí. Estos 3 que nosotros vimos se pueden pasar a fracción. Pero ¿cómo hago para pasar a fracción un número decimal? Bueno, es lo que vamos a ver ahora. Cómo pasar un número decimal a fracción. Empecemos con decimales que no son periódicos. 0,2, por ejemplo. Lo que tienen que hacer es, en el numerador, escribir el número sin la coma. Si yo quito la coma, lo que veo es un 2. Abajo siempre un 1, seguido de tantos ceros como lugares decimales hay en la expresión decimal. Después de la coma, a la derecha, tengo un solo lugar decimal, que yo estoy marcando por esta pancita. Entonces me quedaría 2 sobre 10. Tienen que dar siempre la respuesta simplificada. Dividimos arriba y abajo por el mismo número, en este caso por 2. Y un quinto es la fracción que representa el decimal 0,2. Hagamos otro ejemplo. Supongan que tienen 0,15. Ponemos la línea de fracción. Arriba escribimos 15, el número sin la coma. Y abajo un 1 con 2 ceros porque hay 2 lugares decimales en el número decimal que nos dieron. 15 sobre 100. Simplificamos, como terminan en 5 y en 0, dividimos arriba y abajo por 5. Me quedaría 3 sobre 20. Hagamos un ejemplo más. Supongan que tienen 0,125. Escriben el número sin la coma, 125, un 1 y tantos decimales, y tantos ceros quise decir, como decimales hay, como lugares decimales tiene la expresión que yo les di. En este caso, tenemos 3 lugares decimales, ponemos 3 ceros. Simplificamos, dividimos arriba y abajo por 25. Fíjense, se puede dividir de muchas maneras, simplifican como les quede más cómodo. Me queda 5 y acá me queda 40. Puedo simplificar una vez más por 5, me queda un octavo. Hago un ejemplo más. Supongan que tienen una parte entera, no cambia para nada el procedimiento, 2,45. Lo que tienen que hacer es escribir el número sin la coma, 245, ponemos un 1 y tantos ceros como lugares decimales hay. Tengo 2 lugares decimales, el 4 y el 5, ponemos 2 ceros. Simplificamos, dividimos arriba y abajo por 5, me quedaría 49, la parte de arriba, 245 dividido 5 me da 49 y 100 dividido 5 me queda 20. La respuesta entonces es 49 sobre 20, fracción irreducible que representa 2,45. Ahora vamos a ver cómo se trata con los decimales periódicos. Vamos a trabajar con color verde. Recuerden que un decimal periódico es aquel que tiene infinitas cifras decimales repetidas. Fíjense. 0,6. El arco arriba del 6 quiere decir que el 6 está repetido infinitas veces. Lo ponemos 3 veces y se le suele aclarar a veces los puntos suspensivos. ¿Cómo se hace para convertir en fracción? Escriben el número sin la coma y se coloca tantos 9 en el denominador como números hay abajo del arco. Tengo un solo número, ponemos un solo 9. Simplifican, dividen por 3 arriba y abajo y me queda 2 tercios, fracción irreducible que representa 0,6 periódico. Hagamos un ejemplo más. ¿Qué sucede si tienen 2 números debajo del arco? Quiere decir que el 15 está repetido infinitas veces. ¿Cómo lo pasamos a fracción? Escribo el número sin la coma, 15, y ponemos 2 9. Porque abajo del arco hay 2 lugares, el 1 y el 5. Se ponen tantos 9 como números abajo del arco hay. Simplifico por 3, me quedaría 15 dividido 3 es 5, 99 dividido 3 me queda 33. Esta es la fracción irreducible que representa 0,15 periódico. Hagamos un ejemplo más. Si tienen 0,23, pero periódico únicamente el 3, 2 es un decimal común que no está repetido. Es decir, el número que ustedes están teniendo es este.
El que se repite es el 3. Tienen que escribir el número sin la coma, 23, y le restan la parte que está fuera del arco. Lo que está fuera del arco, lo que se ve es 2. Hacen en el numerador 23 menos 2. El decimal periódico, lo que está abajo del arco, provoca la aparición de un 9 en el denominador. Y el decimal común, un 0. Entonces nos queda 90 en la parte de abajo. Al resolver tenemos 21 sobre 90, simplifican por 3 y les queda 7 sobre 30. Vamos a hacer un ejemplo más. En este ejemplo vamos a ver qué sucede si tenemos una parte entera. Supongan que tienen 1,26 periódico el 6. ¿Qué quiere decir? Que tienen este número. 1 entero, se repite el 6 y un decimal común que es 2. ¿Cómo lo pasamos a fracción? Escribimos el número sin la coma, 126. Le resto la parte que está fuera del arco, lo que se ve es 12. Abajo me quedaría un 9 por culpa de este 6 y un 0 por culpa de este decimal común. En síntesis nos va a quedar 114 sobre 90. Simplificamos por 6 porque terminan en cifra par y en 0 y al sumar las cifras me da divisible por 3. Entonces divido por 6 arriba y abajo y me queda 19 sobre 15, la fracción irreducible que representa este decimal periódico.